Bueno, muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Para continuar con nuestra clase de orgánica, hemos venido viendo un poco acerca de las características de los alcanos, los alquenos y los alquinos. Listo. Todos estos compuestos químicos se pueden nombrar bajo determinadas condiciones que se han venido estableciendo a través de los años. Listo. El proceso mediante el cual se nombran los diferentes compuestos químicos se denomina nomenclatura. Para este caso sería nomenclatura de los compuestos orgánicos. Listo. Es el conjunto de leyes establecidas por la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, para nombrar los diferentes compuestos orgánicos. Para poder entender fácilmente de qué manera se nombran estos compuestos orgánicos, hay que tener en cuenta algunos conceptos que se deben conocer para poder nombrarlos. Listo. Entre ellos tenemos los sustituyentes. Bueno, sucede que en una cadena de compuestos orgánicos hay algunas pequeñas ramificaciones que se salen de algo que se conoce como cadena principal. Entonces, esas ramificaciones que sobresalen de la cadena principal se conocen como sustituyente. Listo. Otro concepto que vamos a tener en cuenta son los radicales. Son átomos o grupo de átomos que poseen un electrón desapareado, es decir, un paquete de elementos que posee un radical como tal, es decir, un enlace que no ha estado conectado a nada todavía y que en ese espacio se va a conectar, sea una cadena principal o sea otro elemento diferente. Más adelante, obviamente, vamos a visualizar estos conceptos en ejemplos con ejercicios ya específicos. Por ahora es como para que tengan un poco el concepto y sepan que vamos a hablar de esas definiciones durante el curso. Bueno, existen diferentes grupos funcionales que vamos a estudiar durante este periodo. Sabemos que estos grupos funcionales son diferentes compuestos orgánicos que tienen características en común, entre los cuales encontramos alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, éteres, aminas, ácidos carboxílicos, entre muchos otros. Durante el periodo los vamos a ir viendo, las características de ellos y la manera como se nombran. Por ahora nos vamos a enfocar en los hidrocarburos, es decir, compuestos formados de carbono e hidrógeno. Los principales hidrocarburos que vamos a estudiar son los alcanos, los alquenos y los alquinos, de los cuales ya vimos algunas características fundamentales. Listo. Antes de comenzar con la parte de la nomenclatura de hidrocarburos, vamos a visualizar algunas características que hay que tener en cuenta. Para nosotros nombrar compuestos orgánicos, siempre nos vamos a fijar mucho en el número de carbonos que posee la cadena principal. ¿Qué es la cadena principal? Es la secuencia de carbonos seguidos unidos por enlace más grande que tenga el compuesto. Más adelante la vamos a visualizar en algunos ejemplos. Listo. Pero entonces, dependiendo el número de carbonos que tenga la cadena principal, se va a nombrar el compuesto utilizando unos prefijos. Entonces, cuando tenemos un carbono, se utiliza el prefijo met para 2 carbonos, eth para 3 prop, y así sucesivamente. Podemos visualizar acá en la tablita algunos de los ejemplos. Listo. Durante todo el curso tienen que tener muy claro y casi que memorizada esta tabla para poder nombrar adecuadamente todos los compuestos orgánicos.
Listo. Ahora si nos enfocamos un poco en la parte de los hidrocarburos, donde hablamos de alcanos, alquenos y alquinos, ¿en qué se diferencian uno de los otros? Se diferencian en el tipo de enlace que encontramos en el compuesto, ya que si todos los enlaces son sencillos, es decir, hay un único enlace entre carbono y carbono, decimos que estamos hablando de un alcano. Si hay un enlace doble, es decir, dos enlaces uniendo dos moléculas de carbono, entonces decimos que es un alqueno. Pero si hay tres enlaces uniendo dos átomos de carbono, entonces decimos que es un alqueno. Y dependiendo si es alcano, si es alqueno o si es alquino, la nomenclatura va a terminar en el sufijo ano, eno o ino. Por ejemplo, acá ¿cuántos carbonos vemos nosotros? Hay 2 carbonos. ¿Cuál es el prefijo para 2 carbonos? Et. Como el enlace es sencillo, es un alcano. Entonces, ¿cuál va a ser la terminación? Ano. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre del compuesto? Va a ser etano. Por ejemplo, en este, ¿cuántos carbonos hay en la cadena principal? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el prefijo para 4? But. Entonces colocamos but. Como todos los enlaces son sencillos, quiere decir que es un alcano. Por lo tanto, va a terminar en el sufijo ano. Entonces quedaría butano. Ojo, sin importar que en la cadena principal hayan enlaces sencillos, con un enlace doble que haya, decimos que es un alqueno. O con un enlace triple que haya, decimos que es un alquino, sin importar que los otros enlaces sean sencillos. Listo. Este es muy similar al etano. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene 2 enlaces, o sea que es un alqueno. Pero de igual forma que este tiene 2 carbonos, entonces también utilizamos el prefijo et. Pero para este caso la terminación ya no va a ser ano sino eno. Por lo tanto, este va a ser el eteno. Ese sería el nombre de este compuesto. Entonces, si ven, aunque son muy parecidos, uno es el etano y el otro es el eteno, y para este caso tendríamos el eteno. Listo. Esas son como algunas características básicas. Más adelante nos vamos a enfocar bien en cuáles son las condiciones adecuadas para nombrar cada uno de los compuestos hidrocarburos que vamos a ver. Listo. Para la nomenclatura también tenemos que tener algo claro, y es que existen diferentes tipos de carbono: primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿De qué depende? Depende de los carbonos que tengan enlazados a ese mismo carbono. Por ejemplo, un carbono primario CH3, este H3 me quiere indicar que este carbono está enlazado a 3 átomos de hidrógeno. Entonces digamos que si estos serían los enlaces, esta sería otra manera de escribir esta molécula. En vez de colocar CH3, vamos a ver los hidrógenos ubicados en el carbono. Cada átomo de carbono únicamente puede aceptar 4 enlaces. No puede aceptar ni 5, ni 6, ni 7. Solamente puede tener 4 enlaces. ¿Qué quiere decir esto? Que sus 4 enlaces son 3 de hidrógeno y el cuarto está enlazado
a un átomo de carbono. Entonces, como está enlazado a un átomo de carbono, decimos que es un carbono primario. Si vemos dice CH2. Este H2 me quiere indicar que el carbono está enlazado a dos átomos de hidrógeno. Y el tercer y cuarto enlace podemos visualizar que están enlazados con un carbono y por este lado con otro carbono. Entonces, como está enlazado a dos átomos de carbono, decimos que es un carbono secundario. Listo. Ahora vamos a observar este carbono que tenemos acá. Si vemos este enlace, está con un carbono. El segundo enlace está con otro carbono. El tercer enlace está con el otro carbono. Y el cuarto estaría con este hidrógeno. Es decir, es como si estuviera enlazado por este lado con el hidrógeno. Listo. Como este carbono está enlazado a 3 átomos de carbono, entonces decimos que es un carbono terciario. Listo. Y finalmente, si observamos el carbono que tenemos acá, sus 4 enlaces están enlazados a átomos de carbono. Por lo tanto, decimos que es un carbono cuaternario. Listo. Estos serían los diferentes tipos de carbono que encontramos en las moléculas orgánicas. Aquí más adelantico les dejo las definiciones de cada uno y las características que presenta. Bueno, por ahora vamos a dejar la clase hasta acá, visualizando únicamente algunas de las características a tener en cuenta antes de nombrar los compuestos orgánicos. Más adelante haremos una pequeña actividad sobre o en donde incluyamos dichas características para reforzar un poco más la temática. Listo. Esto sería todo por hoy. Entonces nos veríamos ya en la próxima clase. Espero que estén muy bien y un feliz día para todos.